Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, ahora con casa llena, no falta Edgar, no sabe dónde anda y viene, pero bueno, estamos, pues esperemos que sí, ¿verdad? Porque no ha dicho nada. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué quitó? Ok. Vemos aquí el arroz y todo, bueno, ahorita arreglamos aquí para festejar al cumpleañero. Para que le manden, también las rosas se comen, ¡ay, qué elegancia! Como en Asia. Y bueno, antes que nada, pues nos presentamos, por favor. Hola, muy buenas tardes, les saluda Verónica Patiño, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Susana Camargo y bueno, bienvenidos de nuevo. Hola, buenas tardes, Israel Fuentes, bienvenidos. Buenas tardes, los saludos de Guillermo Alan y creo que es un tema muy interesante las Poquín porque aparte es muy de Guadalajara, es como nuestras asesinas seriales. ¿A poco pensaban que no teníamos? Así es. Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en Café Psicoanalítico. Así es, bueno, para que le manden felicitaciones aquí al maestro Daniel, cumple sus añotes, así que... Muchas gracias. ¿Se puede saber? No, es surprise eso. Esa es la sorpresa. Eso es acá por entre Nosotros. Muy bien. Y bueno, ahora nuestro patrocinador, se nos olvidaron de Tocay Chapalita, que está en Avenida Guadalupe 1591. Ahí los esperamos para comer y desayunar no desayunar, ¿no? ¿Verdad? Cenar fin de semana y festejen sus cumpleaños ahí. Unas brochetas de camarón, vámonos, empanizadas. Muy bien. Gracias. Sonia López, felicidades a Daniel, saludos a todos. Saludos, Sonia. Edward López, muy buen tema, desde Torreón, saludotes. Saris Han, saludos al cumpleañero. Esaya PM, hola y felicidades a Daniel. Hachi Delgadillo, Saris Han, François Dolto, Marcia Almeida, desde Quito, Ecuador, Estrella PM y Dani Barra. Muy bien. Tite Durán, saludos a todos y felicidades a Daniel. Gracias. Felicidades Daniel, Sonia López, Israel Fuentes también aquí nos está sintonizando. Muy bien. ¿Quedaste ahí? ¿No? ¿Grabado el celular? Quedaste grabado. Sí, pero se aprende. Muy bien. Pues el día de ahora toca un tema muy interesante, que son las poquianchis, que son las asesinas seriales mexicanas por excelencia, no nomás en Estados Unidos, aquí también hay. Y bueno, es un caso que pasó entre los años, a mediados de los 40, más o menos como 19 años de sus andanzas. Y bueno, digamos, es una historia que siempre hay que recordar, pero para que no se repita, ¿no? Porque pareciera que ya nadie conoce las poquianchis, eso nunca pasó aquí en México, todo era bonito, sino que pasaron cosas muy, demasiado fuertes, muy, criminales al fin de cuentas. Muchos delitos, mucho crimen, y pues bueno, hay que acordarnos de ellas para que no se vuelvan a repetir semejantes casos tan difíciles, ¿no? Y bueno, ¿y por qué razón son ellas importantes? Digamos, por todos los cargos criminales que tenían. Ahí les va: homicidio, lenocidio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, abortos, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, o sea, secuestros y sobornos, ¿no? Entonces, digamos, todo esto con 4 hermanas, que casualmente eran 4 hermanas, que ellas, quien las presidía, ¿sí se presidía? Pues sí. Era Delfina, bueno, la familia Torres Valenzuela. Bueno, ¿no? eran Torres Valenzuela, pero se cambiaron el nombre a González porque pues la policía seguía al papá. Al papá, ¿no? Y con ese papá, dices tú. ¿Y cómo llegaron a semejante situación, ¿no? De decir, bueno, y esto no nomás eres de los 50, sino pues todavía se puede dar. ¿Cómo funcionan actualmente, bueno, los burdeles, ¿cómo se llaman? Con gales de mala muerte. Exactamente, todos ellos, pues algo parecido así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para que vean este caso tan impresionante. Y pues bueno, le cedemos aquí la palabra a la maestra Daniela, que es la directora del Instituto
criminología psicoanalítica, y bueno, Lila, Susana, ¿qué dice? Bueno, Susana Camargo, y también la coordinadora de la especialidad de psicoanálisis, de criminología psicoanalítica, que más ahorita les va a dar la invitación, así que empecemos. Bueno, como ya lo mencionó el doctor, las Poquianchis fueron un grupo de hermanas que cometieron pues varios asesinatos, pero no fueron directos, o sea, resulta que supieron lavarse las manos ante la ley, y por eso es que solamente les dieron 40 años de cárcel, porque pues realmente eran las que mandaban a los demás, pero nunca cometieron un asesinato ellas por su propia mano. Estas mujeres eran hijas de Isidro y de Bernardina. Bernardina era muy devota a la iglesia, e Isidro trabajaba como alguacil en el tiempo de Porfirio Díaz. Y pues bueno, alguacil, sí. Se habla de que Isidro pues era un hombre machista, agresivo, que castigaba muy fuerte a sus hijas. Y bueno, en varias biografías cambia, pero también se hablaba de que Bernardina también pues les imponía castigos algo rudos, algo fuertes para ellas, tanto que una vez Isidro pues metió a Carmen, su hija, a la cárcel. Hablan de que ella era adolescente y se escapó con un hombre mucho más grande que ella. Cuando el papá la encontró, aparte de que la golpeó, la metió a la cárcel y se le olvidó ahí en la cárcel. Ella duró 14 meses. Sí, casual, se le olvidó. Es que él tuvo que salir huyendo porque mató a una persona cuando no debió matarla. O sea, llegaron a detenerla, pero no tenía que matarla, la mató por la espalda. Entonces empezaron a perseguirlo y él pues se tuvo que esconder y se le olvidó su hija. Y después otro hombre, igual más grande que Carmen, pues la sacó y pues se casó con él al parecer, pero pues Carmen anduvo casándose con todas las personas que encontraba. Entonces pues casi siempre eran hombres más grandes. Desde ahí podemos ver que buscaba una figura paterna, la cual pues no era tan fácil de encontrar, porque pues los hombres se casaban con ella porque estaba muy chiquita y era inocente. Posteriormente sus padres murieron y les dejaron un cierto capital, con lo que ellas comenzaron a hacer sus negocios. Carmen las convenció de que pusieran un lugar de vinos y licores, pero Delfina se inspiró para poner un burdel. Eso fue, me parece, en El Salto, ¿verdad? Sí, inicia ahí. Sí, ahí inicia y bueno, comienza su vida criminal porque metían a las mujeres. Bueno, al principio creo que era porque ellas querían, porque pues eran prostitutas, pero posteriormente comenzaron a buscar a muchachitas de 12, 13 años, convenciendo a los papás de que se las iban a llevar a trabajar o que iban a darles trabajo, pues, pero pues realmente no era trabajo legal. Y además a veces les daban dinero a los papás para pues, que se las vendieran, y pues ya tenían todo el derecho sobre ellas. Después Delfina fue metiendo poco a poco a todas sus hermanas, tanto que Carmen se fue a Tamaulipas a poner otro burdel. Entonces bueno, las hermanas juntaron su capital para poder hacer su imperio, y no podía nadie contra ellas realmente, porque sobornaban a los policías, sobornaban hasta un gobernador, me parece, para que no dijeran nada. ¿Cómo? Pues sí, así fue. Eso no pasa en México, Como en la actualidad. Sí, pues sí. Pero bueno, después de que estuvieron en El Salto, al parecer abrieron uno en Lagos de Moreno, y posteriormente creo que unos clientes se agarraron a balazos, entonces les cerraron el del Salto y tuvieron que cambiarse a Guanajuato, donde era legal tener prostíbulos o tener burdeles. Entonces ahí no tuvieron problema hasta que de repente decidieron que sí iban a empezar a cerrar todos los burdeles y se tuvieron que quedar con el de Lagos de Moreno. Comentan que era un lugar muy pequeño para toda la gente que tenían, porque se trajeron a los que tenían en Guanajuato. Entonces, todos ahí encerrados, y pues su vida no era muy padre, de las muchachas, de ellas, claro, porque ellas pagaban, pero también le pedían a las muchachas que les regalaran cosas. Entonces pues les regresaba el dinero que ellas pagaban. Posteriormente creo que abrieron un lugar también más grande en Lagos de Moreno, creo que sí fue ahí mismo donde se quedaron, un rancho, creo que era una hacienda, una casona, donde pues ya estaba muy amplio, y pues ahí tenían a todas las muchachas, tenían cuartos para su servicio y demás. La manera que ellas se deshacían de las muchachas, porque a los 25 años para ellas ya no servían, pues ya estaban muy usadas, ¿no? Muy viejas. Pues sí, muy usadas y muy viejas, pues realmente no, pero para haber comenzado a los 12 años, pues para ellas ya era como un recorrido demasiado largo. Entonces se les entregaban un verdugo que trabajaba para ellas, y ya él decidía cómo las mataba.
que si las aventaba desde la azotea, que si las golpeaba con palas en la cabeza, las quemaba, o sea, hubieron muchas maneras de Las hacerlo. enterraba vivas. Las enterraba Las vivas, morir. sí, exactamente. Si tenían hijos, pues los mataban también a los bebés. Creo que nada más dicen que un niño quedó vivo, un bebé, y se lo dieron a un cliente que tenían para que experimentara. Fíjate qué padre. Sí, pero pues realmente aquí ninguna de las hermanas hizo nada. O sea, ellas decían, tú haz esto, tú haz aquello, pero ninguna mató a otra muchacha. Sí las golpeaban y demás, pero nunca las mataron. Entonces a la hora de condenarlas dijeron, no, pues ¿qué hicieron? Solamente fueron pues la cabeza de los crímenes, pero no mataron a nadie, por eso no les dieron sentencia de muerte o cadena perpetua. Bueno, ya posteriormente, después de que las agarraron, porque una muchacha se escapó y entonces las denunció, fue la policía, se encontraron el lugar que tenía el verdugo, donde estaban todas las muchachas, los restos de carne que también comenzaron a vender en algún tiempo, y bueno, las agarraron. Me parece que todas las hermanas, no es cierto, una de las hermanas salió de la cárcel después de 40 años, otras dos murieron en la cárcel, y Delfina, que era la chida, se le puede decir, pues la cabeza de los crímenes, murió de una manera muy peculiar, porque estaban arreglando la cárcel y a la persona que estaba trabajando ahí se le cayó un bote de cemento, le cayó a ella y entonces murió lentamente. Pues sí, así murió ella, y pues terminó alrededor de los 90, me parece. En los 80, ¿no? En los 80 terminó. A finales Sí, de los 70. porque en 1965 fue donde llegó la policía y las atrapó y demás. Duraron 40 años y pues bueno, ahí se terminó el imperio de las Poquianchis, pero se dijo que mataron alrededor de 91 personas, encontraron más o menos eso, pero de todos modos pudieron ser alrededor de 150 o más. Pero pues como se estuvieron cambiando de lugar, realmente no sabían cuántas muchachas habían matado, y pues todas eran chicas. Dicen que también de repente alguno que otro cliente, pero pues no se sabe bien a bien porque ellas no quisieron decir nada. Y pues bueno, comenzando el análisis, podemos ver que estas mujeres pues eran sádicas, ¿no? Completamente, y más Delfina. Pero de todos modos, si las demás estuvieron prestando dinero y prestándose para hacer ese tipo de cosas, bueno, también eran ciertamente sádicas. Sabemos que el sadismo pertenece a la personalidad, a la estructura perversa, y de hecho se podría asimilar a una psicopatía. Ya hemos visto aquí, por ejemplo, vimos hace como 3 semanas a Henry Lee Lucas, que era un psicópata y tenía comportamientos parecidos a los de las hermanas, aunque él sí realizó los asesinatos y demás, pero pues ellas de todos modos, al mandar y al disfrutar ver cómo mataban y violaban a las muchachas, pues no dejan de ser una estructura perversa y sádicas. ¿Alguien más quiere decir algo ahora? Ok. No, ya terminamos. Gracias. Ok, la cuestión aquí es de dónde surge el nombre de las Poquianchis. Bueno, prácticamente atribuyen el nombre de un amigo que de cierta manera les facilitaba uno de los locales donde pusieron estos burdeles, el cual era un hombre con orientación homosexual, que le apodaban el Poquianchis, y de ahí comenzaron a atribuírselos a ellas. Sí es cierto, inician en El Salto, se extienden hasta Lagos de Moreno, posteriormente hasta Guanajuato, y por lo que caracterizaba a estas mujeres era prácticamente el chantaje, la manipulación y sobre todo una labia increíble para atraer a las víctimas. Como comenta aquí mi compañera, llegan con las familias de cierta manera con necesidades económicas y les prometían de que las iban a llevar a trabajar como sirvientas a casas adineradas, pero la triste y cruda realidad era de que las llevaban a prostíbulos de esta situación, ¿va? Yo quiero dejar una pregunta aquí y para hacerlos partícipes también, si en realidad ellas son asesinas que compete, vaya, a una estructura psicopática o es una perversión, porque la línea definitivamente es demasiado delgada. Digo, ellas en sí no asesinaron, pero era muy fácil deslindarse de ciertas responsabilidades cuando tenían a ciertos hombres que hacían ese trabajo sucio para ellas, ¿sí? Como comentan efectivamente, cuando las mujeres ya no les servían, de plano, ¿sabes qué? Deshazte de ellas, mátalas, qué sé yo, inclusive abortos que se les practicaban y fallecían, pues tira al feto y todo esto porque prácticamente afecta el negocio. Y un elemento clave, digo, de hecho me gustaría retomarlo ahorita, que den más puntos de vista, era cómo de cierta manera influye la infancia
y a través de ese padre muy autoritario y una madre con unas idealizaciones, pero ya muy delirantes en cuanto a lo religioso, porque de cierta manera ellas atribuyen esto hacia con las chicas que prostituían, a tal grado, digo, lo dejo aquí únicamente como paréntesis, a tal grado de que si concebían de que si existía sexo anal, sexo lésbico, inclusive parte de onanismo y también la felación, era como un pecado mortal y las castigaban, inclusive hasta algunas de ellas las mataban. El argumento, para que lo tengan presente, era de que a Dios no le parecía eso justo. Bueno, aquí yo creo que es importante señalar que se da un fenómeno que esta no es una locura de 2, esta es una locura de 4. Y si hubieran sido 6, hubieran sido una locura de 6. Porque solamente están repitiendo el patrón de casa, ¿eh? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Un super yo sádico, en donde tenía dos componentes. Uno muy agresivo, físicamente muy agresivo, de hecho asesino, que era el padre. Y tenían uno sádico en cuanto a restrictivo y punitivo, que era el de la madre. Así que todas estaban cortadas exactamente por la misma tijera. ¿Qué es lo que están repitiendo? Seguramente en casa alguien tenía que castigar, y yo creo que debía haber sido el padre, porque también es muy común de la madre decir: tú haces el castigo. O sea, yo soy el actor intelectual, pero tú lo ejecutas. Y dicen por ahí que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y la ley lo considera. Entonces, claro que son asesinas, claro que son psicópatas, no cualquiera daría o estaría tranquilo diciendo tú hazlo. Pero eso era una repetición de casa, o simple y sencillamente el padre fue sustituido por el verdugo. Y era exactamente lo mismo. Sí, aquí respecto a la pregunta que nos dejas, Irra, pues para mí, sin lugar a dudas, psicópata tipo perverso. También hablamos ya un poco la vez pasada acerca de este tipo de estructura. Y a final de cuentas, como señala Alan, es importante ver el patrón infantil del cual se viene repitiendo, ¿no? Si son asesinas, pues claro que son asesinas, ¿no? A final de cuentas son quien ordena. Y vemos claramente aquí la cuestión de la vinculación perversa, en el que el otro no es más que un objeto. Y hace un momento cuando estabas narrando la historia de Daniela, Susana Daniela, está esta parte en la que no les sirve. Y es así, les dejan de servir a los 25 años porque son eso, son un objeto el cual ya dejó de funcionar, ya no me sirve, por lo tanto lo desecho, ¿no? ¿Qué otros rasgos vamos a encontrar aquí? Pues ya lo mencionaron, esta cuestión de sadismo, porque también dentro de la historia se habla de que estaban presentes en muchas de las ejecuciones también, hacían que los demás también vieran las mismas ejecuciones, las mismas torturas y todo lo demás. Y entonces está este componente que vienen trayendo desde la infancia, que es la violencia. La forma de vincularse con el otro es la violencia. No conocen el amor, sino a través de la violencia. Incluso una madre muy religiosa, que uno podría de pronto ilusamente creer, ¿no?, que Dios es amor, entonces les transmitía el amor. Piadosa. Pero la verdad es que también es una manera de violentarlas directamente, en el hecho del castigo divino. No deja de ser una violencia ejercida por la madre, y el padre pues también la parte de la violencia física. No conocen otra manera tampoco de sobrellevar la vida. No es de extrañar entonces que la manera de supervivencia sea también a través de la violencia, ¿no? ¿Por qué no ponen otro tipo de negocio? Pues porque no conocen otro tipo de vida, ¿no? Hacen lo que aprendieron en casa y simplemente pues lo repiten. Y lo aprendieron bien. Fueron empresarias, ¿no? Emprendedoras. La parte esa que dices de que la mamá muy católica, pues más bien era fanática de la religión, pero decían que se les daba muy fuertes castigos, que como dices tú, pudiera ser el papá el que llevara a cabo los castigos, pero también la mamá, el hecho de que o ella dijera tú este cargo, o yo me hago a un lado, eso también habla de que está dejando, está en el abandono a que el papá haga con lo que quiera con las hijas. Esta parte de que dicen que el papá era machista, bastante machista, que golpeaba a la mamá. Entonces esa identificación que tiene estos niñas o estas niñas
la identificación que tuvieron es, ¿sabes qué? El machista daña a la mujer, pues entonces nosotros vamos a dañar a mujeres. Se estaban dañando niñas, estaban dañando, podría ser uno, bueno, como mujeres, y ellas son mujeres, sí, pero es que hubo esta identificación con el que fue violento con ellos, que en este caso es su padre. No tenían otro modo de vida. La manipulación, manipulaban a la gente, a los que le ayudaban, al gobierno, a todos aquellos que colaboraban con ellas, por medio de la manipulación, obteniendo ellos el beneficio, ya fuera sexual o alguna ganancia económica también. Porque aquí también todo lo que ellas ganaban, las chicas, ellas mismas les vendían, era como el feudal, que trabajas para mí, te doy tu salario, pero al final de cuentas tú vienes y me compras a mí todo y el dinero nada más da vuelta. Entonces también manipulándolas por este lado, porque si no hay dinero, ahora estamos hablando de niñas de 12 años, ¿con qué capacidad puede defenderse una niña a esa edad? No tenía, ahora sí que un yo bien establecido, un yo fuerte que pudiera poner un límite o tratar de escapar. ¿Por qué? Porque veían que aquí no era juego, aquí era el que o haces o mueres. Entonces era bastante la manipulación que había tanto para las chicas como para la gente que trabajaba con ellos, y también hablaban de que el papá las hacía ver cuando mataba a los que tenía presos. Entonces esto es lo que aprendieron. Para ellas era algo natural, el que la mamá les enseñara que el amor era el ser maltratadas, el ser golpeadas, fue el amor que ellas aprendieron, fue la forma de vida. No pueden conocer una vida que no sea esa, la de violencia, la de crueldad, y lo único que están haciendo es repetir. Infancia es destino, entonces están repitiendo todo lo que vivieron. El hecho de estarse haciendo ricas y ganando, ¿por qué? Porque como el psicópata no tiene quien llene ese vacío, eso que sintió que le robaron, eso que le hizo falta, esa ausencia, pues nunca la va a llenar. Así es de que siguen enriqueciéndose y no tienen manera de parar hasta que los detienen. Sí, saludos a Ibarra Nápoles, Patricia Ojoque, Elena Hernández, Jimmy Ramírez, Saludos. José Ramírez, Adriana Rodríguez, Rafael Lozano, María Esther Díaz. Estrella PM dice que es estructura perversa porque utilizaban para su beneficio. Eden Mercado, Celeste Castorena, Puntos divididos entonces. Emanuel Leiva, Laura Liliana Ponce, César Vega, González Navarro, Joana Suárez y don Guillermo Soria, y bueno, Clau Agüet, Mireles López también. Y bueno, con respecto a su nombre, como no deja de ser como un mito, una leyenda de que va a haber muchas variantes con respecto al origen de las poquianchis, porque pues, de ahí en fuera nadie se ha llamado y nadie conocemos que se llame como tal. Bueno, tanto decían que, bueno, así se llamaba su burdel, el poquianchi, y se supone que el poquianchi era como un derivado de los pueblos, pues, que significa de a poquito. Y había una canción en aquel entonces que se llamaba, bueno, que decía, yo te amo de a poquianchi, y les gustaba a las señoras estas la canción, y por eso le pusieron al burdel el poquianchi, de a poquito, y bueno, se quedó el nombre. ¿Cuál sea? Pues quién sabe, ¿verdad? A fin de cuentas el origen, pero bueno, eso no, es algo como mítico en el sentido de que el verdadero no está, pero el nombre quedó, ¿no? Como tal. Igual puede ser que uno de sus colaboradores, amigos, amantes, también le llamaran el poquianchi, ¿eh? Como tal. Pero parece... Ahorita que está tocando este tema del apodo, también hay otra versión que dice que se referían a las caderas, que eran mujeres de cadera ancha, entonces eran poquianchitas, ¿no? Entonces también es otro de los mitos que hay en torno a este tema. Bueno, pese al nombre que le pusieron a este burdel, no pegó. De hecho fue en Guanajuato cuando se lo ponen, pero como la gente ya ubicaba perfectamente cómo está la situación, y dijeron, no, es que esto no es lo que nosotros conocíamos, esto es el Guadalajara de noche. Exacto. Entonces la gente llegaba con el libertinaje precisamente acá, pues bueno, una atribución ahí más. Sí, bueno, leyenda, a fin de cuentas, Sí. El nombre extraño. Al igual que los fetos en las nombre botellas. extraño, ¿no? No, pues tú crees, yo creo que los enterraban y pues, ¿qué más te hacían con ellos? Digo, como un feto va a caber en una boquilla, güey. Exacto. Lógica.
Bueno, recordemos que el sadismo no deja de ser producto de una educación deformante del carácter y pues la pedagogía anterior era educar de manera cruel. También puede ser actual, pero ya no se ve tanto. Realmente podemos ver cómo los papás dicen, es que no quiero ser como mis papás eran conmigo, por eso se han vuelto un poco blandentes. Pero pues la educación como era con ellas, así como dicen que la mamá era muy religiosa, entonces la culpa siempre estaba acompañándolas y el papá era el que castigaba. Entonces la manera de castigar al papá, bueno, fue, como ya lo comentaba la maestra Verónica, fue deformante y que hubo una identificación con el victimario, perdón, no con la víctima. ¿Qué se queda? O sea, un sádico decide ser masoquista o sádico, pues un perverso, perdón, decide ser masoquista o sádico. Entonces, para no quedarse como masoquistas, deciden tomar la vía del sadismo y entonces controlar la situación. El sádico solamente se dobla ante una figura más fuerte que ellas y no hubo una persona que se impusiera ante ellas y les dijera que estaban mal o que estaban haciendo o que fuera pues como de nuevo el papá. Entonces ellas continuaron siendo pues las fuertes durante ese tiempo porque no hubo una persona que les dijera o que llegara como el papá a castigarlas. Y por eso es que ellas siguieron. Una persona que tuviera dinero que les haya puesto un alto, pues no lo hubo. Entonces, pues ellas continuaron el tiempo, sí, hasta que ya se les salió las manos a una muchacha y llegó la policía que fue la que los castigó, pero de ahí en más no hubo otra persona que dijera hasta aquí, ya no castigues muchachas, ya no las lastimes, porque pues, realmente no se sabía, era todo muy clandestino y como sabíamos, casi siempre era fuera de la periferia del pueblo o estaba muy escondido porque era algo mal visto. Solamente algunas personas sabían del lugar y no supieron pues a tiempo qué era lo que estaba pasando. Y los papás eran campesinos, ni siquiera se enteraban de qué estaba pasando con sus muchachas o con sus niñas. Exacto. Bueno, comentan respecto que no podían frenar, que esta parte de que continuaban era no poder llenar esta falta como tal, y me encantaría citar aquí a Juan David Ignacio en 7 conceptos cruciales del psicoanálisis cuando nos habla precisamente del falo. Vamos a ubicar de que estas mujeres, pues la omnipotencia todo lo que dan, donde se atribuyen este falo y es el todo. Inclusive Juan David Ignacio hace una relación en donde ya sabemos que mediante la castración, bueno, se impera lo que viene siendo la ética y la moral, pero no se enfoca tanto en hablar respecto a esto, sino que mediante este falo, que de cierta manera es bastante tiránico, pues comienza con una situación en el sujeto de que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer sin descansar. Algo muy similar como el asesino en serie, por ejemplo, no puede frenar, porque está ese super yo que constantemente le está diciendo hazlo, 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 y si frena un poco va a venir autocastigos como tal. En el caso, por ejemplo, de estas de las poquianchis, bueno, pues si obtienen la ganancia secundaria, que es lo económico, y están en este ciclo de nunca acabar, vamos llamándolo así, pues cuando iban a frenar, precisamente. Y de hecho se exacerba toda esta situación cuando matan a uno de los hijos de una de ellas, que a través del fallecimiento de este hijo, que lo mata un policía no me acuerdo si fue en El Salto o en Lagos de Moreno. Creo que fue en Lagos de Moreno. En Lagos de Moreno, pues ellas, empezaron a vestir de negro para guardarle un luto. De hecho es un luto que dura mucho, pero un tiempo bastante prolongado. Y a través de esto pareciera ser que desquitan toda esa ira contenida que tenían hacia con las chicas, a tal grado de que ya ni siquiera les daban de comer, las trataban muy mal, ya las violentaban de otra manera. Bueno, hay que también puntualizar que era muy difícil que las detuvieran. Primero hay que ver que pues, estas personalidades perversas o perversionadas son carismáticas. Por eso decían tenían labia, no tenían labia, se vendían y se vendían bien. Aparte, pues no existe la menor empatía con las víctimas, porque aparte ellas mismas eran las víctimas y ellas mismas estaban tanto victimizándose a través de las otras y también estaban muy probablemente dándole un castigo a la madre. Porque, o sea, al yo ser la víctima, yo de cualquier manera sigo siendo la otra, ¿no? O sea, yo sigo siendo mi mamá. Y ella nos pegaba y yo le pego, pero aparte te pego porque también te preso a mi mamá y también te voy a lastimar. Y de pronto hay como mucha curiosidad con todos estos
casos de los psicópatas, es cosa de que quieran ver Ted Bundy, para que vean que no van a conseguir boleto en las próximas dos funciones porque está atascado. O sea, está llenísimo. La gente tiene todavía esa fascinación. ¿Por qué? Porque siguen siendo esas personalidades que son como alguna vez describía en Crepúsculo, el que era el vampiro, que dice, son personalidades que son para cazar, ¿no? Sirven para envolverte. Entonces, ¿qué te ofrezco? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres jovencitas? Que también, o sea, la trata de personas siempre ha existido. Y yo creo que la justificación de una educación exagerada o violenta, pues haría que entonces todo el mundo estuviera lleno de poquianchis, o todo el mundo estaría lleno de Guadalajaras de noche. O sea, fue una situación que debió haber sido extrema, difícil, y creo que hay cosas en la vida de los poquianchis que se callaron, que debió haber sido realmente muy complejo, porque pues una cosa es que te limiten y otra cosa es que te agarren a palazos o que te lleven a la cárcel y te dejen ahí porque se nos olvidó, ¿verdad? Entonces, o porque te dejen en un carro 12 horas y te encuentren muerto porque se me olvidó que a 40 grados no tengo que dejar a unos niños, como acaba de pasar. Entonces, eso sí también es como la parte extrema, pero no dejan de ser situaciones en donde incluso la gente puede saberlo, como nos ha tocado, como todo el mundo decíamos de, ay, sí, que no te sueñen porque quién sabe qué te va a pasar, que todo el mundo lo sabía en Guadalajara, es ser una leyenda a voces, pero que nadie hace nada, ¿no? Y es igual, y aparte con poderío, y aparte con que digan, ese, y ya no estabas, claro que era una situación que solamente alguien con un nivel de agresividad mayor a ellas, era quien las tenía que detener. Es que como lo decías, Alan, este super yo tan arcaico, tan brutal, cruel, que no las deja estar en paz, necesitan estar delinquiendo, estar haciendo daño para poder descansar un poco. Ahora, esta parte de la mamá, que es muy religiosa, ella lo llevaban a cabo también de la misma manera. Supuestamente no permitían ciertas cosas porque la religión no se los permitía, pero ¿qué estaban haciendo? Claro. Y aparte, estas niñas a las que maltrataban, ¿quiénes eran? Eran también ellas, esas niñas, como cuando dicen, ¿a quién mata el asesino? ¿A quién están lastimando? O sea, así como fueron lastimadas ellas de niñas, están lastimando de la misma forma. Mataban bebés, ¿por qué? También mataron a esa infancia, a esa niñez, también se las mataron. Entonces, ¿qué es lo único que están haciendo? Repitiendo lo único que conocen. Ahora, esto de estarse enriqueciendo es esta parte de que el otro, el pensamiento del psicópata, el otro no me va a dar nada, el otro sociedad no me va a dar nada, tengo que tomarlo yo y tengo que robarlo porque no me lo van a dar. Y también el hecho de estar frenadas, de no poder realizar estos actos, lo único que iba a hacer es hacerlas sentir humilladas y mal. Entonces, por eso que no podían parar. Porque cualquiera diría, pues ya consiguieron una cantidad de dinero, pues ya me retiro y voy y lo disfruto y lo vivo. No, pero tenían ahí la fábrica para estar lastimando, porque tenían como tipo calabozos, tenían como un cementerio. Entonces ahí ya formaron su fábrica de poder estar ellas satisfaciendo ese super yo tan arcaico. Pues de hecho una de ellas sí se logró zafar. Que fue cuando ella, no recuerdo si fue la más chica, pero ya junta cierta cantidad económica y dice, yo ya me deslindo de esto, yo me voy. Y comenzó a trabajar de forma, bueno, no prostituyendo a niñas. Y pues ella vivió cierto tiempo como cualquier ciudadano, vaya. Pero cuando ya sale a la luz a través de la prensa esta parte de que, sus hermanas que las capturaron, bla, bla, fue cuando regresa para saber y sobre todo darles apoyo moral. Pero de inmediato la atrapan y dicen, no, esta también, sobre todo porque le encontraron 2 piedras más o menos a la altura de los pechos y se le atribuyeron de que hacía brujerismo y toda esta parte. Pero bueno, si lo ubicamos de un punto de vista muy frío, ella sí se logró zafar de ese vínculo, como comenta aquí Alan, pero bueno, pues también ahí la metieron de nuevo, ¿no? Pues quizás solo por un tiempo, Sí. pero iba a regresar. Hay una característica bastante interesante en este tipo de psicópatas, o de perversos también que nos decían, ¿no? En la parte del enriquecimiento, del sacar utilidad. ¿Qué me parece interesante de este tipo de personas? Que a pesar de que se enriquecen, no suben de estrato o posición social, se Pues mantienen el donde aspecto mismo. Exactamente, se No mantienen conocen donde otra mismo cosa. porque prefieren quedarse digamos, en las sombras donde sí pueden ejercer su propia ley. Ya sabemos esta cuestión del perverso que busca su propia ley,
Y a pesar de, pues, imaginen el dinero que hicieron estas mujeres, de todo modo no las veían en bailes o no las veían codeándose con los políticos más allá de lo que era meramente su negocio, ¿no? Otra parte importante también de destacar es el hecho de que, lo hemos sabido en muchas ocasiones y se dice en otro tipo también de actos delictivos, que no existe mercado si no existe la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando también alrededor de estas mujeres en las que se les permitía y que incluso pues, había clientela asidua en sus lugares, ¿no? En esta parte que nos señalas, hablan de los secretos a voces, ¿no? Se habla de un verdadero imperio, a final de cuentas, con cantidad tremenda de mujeres ahí encerradas. Entonces, pues claro que alguien tenía que saberlo, sin embargo, la sociedad se queda callada. Destacar otro punto interesante, que hablas, Israel, acerca de la prensa, esta famosa revista que ha existido desde... Bueno, la primera fue la alarma. Que todavía hoy existe la mentada alarma, que es, ok, ya destapamos la cloaca, que todos sabíamos que existía, pero al aparecer en la prensa, entonces ahora sí todo el mundo llama la atención, ¿no? Y todo el mundo sí ahora sí tira la piedra, cuando desde un principio pues, sabían lo que estaba pasando, ¿no? Hasta que alguien no dice, hasta que alguien no denuncia, es que la sociedad empieza a hacer algo. Esa sociedad que justamente debería delimitar y debería de ser ley, pues también es permisiva en este aspecto. ¿Y pues, por qué no se detenían? Porque nadie tampoco se puso frente, ¿no? a ellos. Yo sí quisiera destacar que no importa el dinero con los perversos y los psicópatas. Eso es lo menos importante. O sea, vean todos los asesinos seriales, pues, o sea, podían tranquilamente elegir gente muy adinerada. No era la ganancia el dinero. La ganancia era el dañar. O sea, ese es el punto. A más lastimen, menos angustia, más restituidos en ese coraje que tienen contra las personas, porque al fin y al cabo, pues el detalle es que eran 4, o sea, a lo mejor una se conforma con que castiguen a 20, pues eran 4, eran como 80, o sea, es darle gusto a todas para que de veras todas estén contentas. El sadismo, la manera en la que se castigaba y terminaban las vidas, era como pues dice el comercial, es así, no tiene precio, ¿verdad? Ellas no iban por una clase, por un nivel social. Ellas lo único que querían era lastimar como fueron lastimadas en un revanchismo ciego que tienen los mismos perversos psicópatas. Por eso te decía esta parte de que se enriquecían, pero en realidad no es el dinero, como dices tú, es simplemente que me den algo que me hace falta. Esa incomodidad, ese vacío que sienten, era llenarlo. ¿Por qué no paraban? Porque así como te digo, tenían ahí como quien tenía su granja, y si quieres los huevos recién hechos de la gallina, voy y los tomo. Y así como su parque de diversiones, porque tenían todo donde poder sacar toda esa agresividad que tenían contenida y poder bajar un poquito la tensión. El poder de lastimar, no nada más el poder, sino el poder de lastimarte, que muchos psicópatas y perversos tienen. Porque eran 4 mamás, era su propia familia, 4 mamás y su séquito de hijas, ¿no? Que era por servirse. Y bueno, ¿y por qué duraron 19 años? Bueno, por el contubernio de las autoridades, que no dejan de ser figuras paternas malas, a fin de cuentas, que se beneficiaban de los favores sexuales de todas las que estaban ahí, y pues también, digamos, eran cómplices y eran igual victimarios de las bueno, se hacían amigas de las poquianchis, pues, y ahí aprovechaban todo lo que les daban, porque era como la forma de, bueno, había esta edad de corromper y de permanecer teniendo que pagar esos sobornos, ahora sí literal, como dice, con cuerpo mati, pero de las otras. Sí, no, porque ellas como que no estaban como que no. Y creo que también ellas llegaron a tener... O sea, también, claro que sí, ¿no? Son el de Guanajuato, ¿no? En las orgías que hacían, pues dices, pues cómo no. Lo que neta. No, era pecado, pero Era pecado, la orgía. Pero pues recordemos que el perverso, su mecanismo de defensa es la renegación, entonces Sí, claro. era castrado a los demás, castrado no estoy yo. Pero también si castraban a los demás, la mujer está castrada. Cuando me conviene. Entonces era así, exactamente, cuando les convenía castraban, cuando no, pero pues ellas realmente no estaban castradas, todos los demás sí, por eso las chicas morían por un castigo, vamos a ponerle así, ya no sirve, ya castígala, pues mátala. Pero pues ellas podían hacer lo que quisieran porque ellas mandaban y ellas no estaban castradas, el castigo no era para ellas, exactamente. Déjame aquí con los comentarios. Patricia Bojorque, saludos desde Medellín, Colombia, saludos por ti.
Laura Liliana Ponce, saludos. María Guadalupe, buen tema, saludos. Saludos. Gracias. María Guadalupe, felicidades al maestro Daniel, que es su hijo amado. Qué bonito. Gracias. Tatiana Dol dice, ¿cuándo de las hermanas Papín? Bueno, ya hicimos, ahí lo puedes encontrar en la temporada 16 el tema, pero bueno, luego lo retomamos y lo actualizamos, las hermanas Papín también. Sí, está en Café con el Un tipo icono, retro, ¿verdad? ahí lo Ajá. encuentran. Tariana, saludos. Hachi Delgadillo también, saludos. Jimmy Saludos. Ramírez, Saludos. Lena Saludos. Hernández, dice Antonio Cerhuatzli. Una pregunta, en estas mujeres, desde lo lacaniano, ¿qué es lo que pasó con ellas desde lo real, lo imaginario, lo simbólico? Pues no era simbólico, bueno, Pasaban directamente a lo mucho real. imaginario. Ajá. Parece que no llegan a simbolizar la ley, por supuesto, Exacto. y tienen que, como dicen ustedes, ejercer ese tipo de poder para las demás personas, ¿no? Pues absolutamente. Y también que se rigen bajo el 12. Absolutamente, completamente cierto. Marce Ramírez, saludos, y también al doctor Alan Yamil, saludotes, Marce. Saludos. Antonio, otra vez Antonio, dice, quisiera saber en dónde está su herida, ya que suena a la del narcisismo. No, pues esa herida narcisista, que no te quiere tu papá y que no te quiere tu mamá, pues doble herida Que te narcisista, en la ¿verdad? cárcel también, pues. ¿por qué no? Pero, pues claro, ¿en qué punto se puede pausar el desarrollo del superyo? No, pues desde ahí, con esas dos heridas. ¿Quién ejerce la ley? Como todo buen psicópata, no hay ley y no hay amor. Ya valió. Y el super yo dominó al yo totalmente, o sea, lo apabulló. No había un yo que se pudo haber desarrollado, porque el super yo sádico estuvo encima todo el tiempo. Todo el tiempo. Superyo tiránico, claro. Ajá. Pues, digo, todo el mundo tiene superyo, hasta los psicópatas tienen superyo, nomás que es un superyo tiránico, no es un superyo benévolo como el de todos nosotros. ¿Verdad? Y ya lo comentábamos, si eso les hizo cuando estaban grandes, eso se ve con Carmen, que es lo que platicaron, que no les hizo cuando estaban chicas, cuando realmente no se pueden defender, no pueden hacer nada. Cruz Gisela, saludos. Gloria Aida también, saludos. Eden Mercado, Susana Camargo, saludos. Imagen Ibarra Nápoles, Anmu Lau, también saludos. Luis Antonio, me parece que también el contexto influyó demasiado, ya que eran tiempos en los que la sociedad y los hombres buscan compensar tanta violencia y que mejor que a través del sexo, sin embargo ya adaptaron esa misma violencia que se vivió durante tanto tiempo. Pues todavía, Sí, todavía. eso no es de... Todavía. Ahora ya está más transformada a nivel de los narcos y todo lo que tú quieras, pero es el mismo ambiente, a fin de cuentas. Digo, la novedad ahorita sería que el narco controla los prostíbulos y todo eso, es exactamente lo mismo. Pero en el caso, por ejemplo, de ellas, con este comentario, hace pensar que ellas se convierten en una posición bastante fálica, de cierta manera, para ridiculizar a los hombres. Simplemente Claro, por supuesto. a los altos funcionarios y cómo los sobornaban, les jugaban el dedo en la boca prácticamente, y era en donde pues ya domino a este. Inclusive hay ciertas grabaciones en donde una de ellas se comienza a reír de cómo manipulaba a alguien muy importante de Guanajuato, diciendo, pues este nada más quería sexo, pues yo le daba lo que él quería y ya. Me dejaba hacer a mí lo que yo quisiera, con una forma, y perdón la expresión, así como de, lo trataba de estúpido y yo hacía lo que yo quisiera. Pero no es compensación, porque buscar compensación de tanta violencia sería muy neurótico. Demasiado. Aquí es venganza. Sí, sobre todo me con el padre hicieron, infantil. yo hago. No, a mí me hicieron, yo hago. Exacto. Y no busco la redención y, ¿cómo dice esta Clay? La reparación. La reparación, para nada. ¿no? Es simplemente... No hubo culpa. No, No hay culpa, no hay reparación. Ajá. Deis Olmedo también, saludos. Saludos. Dice Adriana Rodríguez, la película o libro Las Flores del Ático es muy buen tema para comentarlo. ¿Es parecido a esto? No, es incesto, ¿no? Ah. Es la de Flores en el Ático, ¿no? Sí, Las Flores en el Ático es incesto entre hermanos. Ok. Bueno, sí, y más que pues hay película de las Poquianchis por de supuesto. 1971, también hay el libro. una novela y libros de investigación, entonces es un tema que si bien actualmente de pronto se olvida, pues fue famoso en su momento, se hicieron hasta obras de teatro también de las Poquianchis. Sí, digo, de que hay gente malvada los hay, ¿no? Aunque sean de pueblitos y todos los Sí, hay, sí, sí. ¿no? Sí. Digo, algo, bueno, ¿qué tendrá San Cristóbal? No, San Cristóbal de las Casas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De dónde era? San Francisco. San Del Francisco Santo. del Rincón. Bueno, ya serán de Fíjate, las Guanajuato. Sí, San Poquianchis y Francisco. Vicente Fox salieron de ahí. Caray, ¿qué pasará ahí? Madre mía. Caray, pero bueno. Saludotes allá, a ver cuándo vamos. Pensé que a Fox. San Francisco del Rincón. Luego vamos a... Luego, algún día iremos. Bueno.
Y bueno, la invitación por favor a la especialidad de criminología psicoanalítica, donde hay estos casos y muchos más para entenderlos, ¿no? Más que otra cosa, y saber alejarse de estas personas. Pues sí, bueno, están invitados a la especialidad. Próximamente se abre bueno, las inscripciones ya están abiertas, pero inicia el 20 de septiembre de este año a la especialidad en criminología psicoanalítica. Presencial, bueno, tenemos modalidad presencial en línea, también recuerden que ya está validado por la SEP, entonces pueden estudiarlo con validación SEP o con validez curricular. Van a ser los viernes de 5 a 7 de la tarde. Las redes sociales, bueno, les van a aparecer aquí a los que lo están viendo por YouTube, y los que no, bueno, solo las digo. El Facebook es Instituto de Criminología Psicoanalítica, teléfono 33 13 15 0153. El correo es admin@amcpac.com.mx, o tenemos uno nuevo que es ¿Cuál? el de la universidad. Es a la www.unifreud.com. Pues es a www.unifreud.com, para que estén al pendiente también de toda la oferta académica. Puede ser en el Facebook de la universidad, que tampoco me lo sé, que es también Unifreud, también, ¿no? Unifreud México. Hay varios, Para que, bueno, chequen todos los inicios que va a haber en septiembre. Tenemos muchos y muy interesantes. Así es, ya pueden ver el calendario de los cursos y las especialidades ahí en la página de www.unifreud.com, ahí en la sección de calendario, ahí lo pueden ver con todo. Esta especialidad y todos los demás cursos que tenemos, validación C. Todos tienen validez. O reboe, como le quieran llamar, es igual. Eso es Tocar algo el más sushi, bueno, Así. También nos invitamos aquí a comer. tocar. Vénganse, si quieren algo de aquí, vénganse ahorita, en 10 minutos ya. 5. O vayan a Avenida Guadalupe. ¿Está en Guadalupe? Sí, ¿verdad? Guadalupe, ¿qué? Avenida Guadalupe, frente al templo. Frente al Santa Rita, ¿dónde está? Sí, sí, ¿Templo de sí. Santa Rita? Sí, creo que sí. ¿Sí es? Ah, bueno, ahí. Cuando vayan a Santa Rita, ahí los pasan acá a tocar. Así que bueno. Dice aquí Antonio otra vez, el Shell Juan sí. Pues con base a estos comentarios me hace dudar mucho acerca de que si México en realidad sea un país patriarcal. Pues no, nunca ha sido patriarcal. Latinoamérica no es patria. Ni Latinoamérica, ni España, ni España, Italia. ni Italia. Ni ¿no? Italia. Ellos no son. Ya que al menos en este caso la mujer tiene muy claro el poder que puede ejercer. Pues claro, muy interesante y muy buena respuesta. Igual está la de Doña Bárbara, que es del 19, y pues ¿cuáles hombres ahí había? Nada, ¿no? Ahí como tal, para que vean. Dice Adriana Rodríguez, dice, Flores en el ático es una madre increíblemente perversa, y las consecuencias con sus hijos que los mantienen cerrados con mentiras en un ático, y en el ático pasan 1000 cosas. Pues sí, está mucha perversión ahí. Todo lo que pasaba ahí en el ático de las Poquianchis también, ¿no? Sí, no, pero digo, la peculiaridad es que bueno, puede haber muchos niños encerrados en un lugar y no que pase el incesto, ¿no? O sea, si recordemos el Castillo de la Pureza, que también no estaban encerrados en la casa, pero no exactamente en un cuarto. Entonces, bueno, hay situaciones en donde también los hijos cumplen el deseo de los padres, ¿no? Aquí probablemente se esté cumpliendo el deseo de la madre. Así es. Alejandra Martínez también, muy buenos temas, gracias. Gracias. Muy bien, pues para cerrar, ¿algún comentario de las Bueno, coquis? finalmente, recordar que la hostilidad no deja de ser la formación reactiva de un peligro interior o exterior. Y también, si nos ponemos a detallar la historia, en ningún momento hablan de algún, bueno, aparte de Carmen, algún noviazgo. Ninguna de las 3 hermanas restantes, pues aparte de Carmen, tenían un novio, o después de que tenían dinero, tenían su imperio, no se casaron, no nada. O sea, ellas vivían para vengarse, o vivían como para tener el poder, más nunca hacer una vida normal. Pues eran muy asociales. Pues sí, pues como decía Alan y como decía Isra, pues convencían y caían bien y demás, pero también porque tenían este poder. Pero una relación como tal, una familia, pues no, una familia normal no la formaron. O sea, no pudimos ver que ellas de repente se separaron, tuvieron una casita con hijos normales, con un esposo, nada, ¿no? O sea, o que fuera con una mujer, no lo vimos. Entonces, pues también no las dejaron, o esta hostilidad que traían desde niñas no las dejó vivir una vida normal, teniendo una casita como comúnmente sería, ¿no? Entonces, pues de cierta manera también les arruinó pues ese deseo de querer tener algo
como toda la demás sociedad. Pues es que si te fijas, es lo que aprendieron, es lo que tenían en su casa, era una familia tóxica, entonces Sí. no podían tener una relación como debió ser. No sé si mencionaba Daniel acerca de la culpa, digo, si no hay culpa porque pues no hubo un vínculo. Entonces, esto de destrozar el pudor de las niñas, el de provocar vergüenza porque hacían orgías o lo que les hacían delante de los demás, eso de desnudarlas, bañarlas con agua fría y ellas avergonzarlas, es con esta finalidad de venganza, de humillar, sí, porque es como se satisface. El daño que se les hizo no lo repara nada. O sea, el daño que ellas les hicieron no lo repara nada. Ese sufrimiento de su corta infancia, pues lo único que va a tener es esto, estar queriendo vengarse de los demás y dañando y humillando como lo vivieron ellas. Y se repite una y otra vez. Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta, psicopatía con sintomatología muy, pero muy marcada, perversa. Gracias. Y también, ¿por qué no las agarraban o no las encerraban? Pues porque no había policías en aquel entonces. Los tenían comprados. Como ahorita, que tampoco no hay policías, ahí hacen y deshacen, ahí matan gente en las hamburgueserías y nada, quién sabe por qué, cosas extrañas de México. Así que despidámonos, por favor. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos la siguiente semana con otro tema interesante. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Quieren ver algo de Psicópatas? Ted Bundy, nada más compren su boleto con tiempo. Ahí van a encontrar la fascinación del psicópata. Entonces creo que también, porque poquientos a menos que se vayan al YouTube. Tengan excelente fin de semana. No, y además está muy buena, está muy bien. ¿En serio? Sí, está muy Se me bien. hizo muy rosita, pero Sí. bueno. Excelente fin de semana, gracias por estar aquí y estamos en un programa más para con ustedes. Saludos. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y vayan a comer a tocar. Bonito fin de semana, nos esperamos la próxima. Muchas gracias a todos. ¿Cuánto falta, ingeniero, ya? Un minuto. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Fuera de las redes sociales de Café, ahí en Twitter, Instagram, Facebook y ¿qué más hace falta? YouTube. Y las páginas web www.amsp.mx y www.unifreud.com. Así que gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego.